Un saludo cordial para todos y bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo de gerencia y sistemas integrados. En la sesión de hoy vamos a ver cuál es la importancia que tiene la identificación de las herramientas que nos permiten planear las actividades que vamos a desarrollar en el momento de implementar un sistema de gestión. Como hemos visto a lo largo de nuestro módulo, las empresas se proyectan, las empresas buscan crecer, las empresas buscan ser competitivas y mejorar y mantener constantemente pues, la calidad de sus servicios o de sus productos. Vemos que en los últimos años las empresas han decidido implementar sistemas de gestión que les permitan trabajar por la mejora continua, que les permitan crecer a nivel organizacional y han decidido articular toda la implementación de estos modelos a sus procesos de planeación estratégica. Hemos conceptualizado sobre la importancia que tiene el diseño de una estrategia. Hemos visto cómo las estrategias que una organización diseña o que una organización promueve deben estar articuladas a la visión de la organización. Recordemos que la visión de la organización es la proyección de lo que la empresa desea alcanzar en un periodo de tiempo, ya sea en el mediano o en el largo plazo, de cómo se quiere ver la organización en ese tiempo. Entonces, la organización busca estrategias que le permitan alinear todos sus esfuerzos y todas sus acciones para alcanzar esa proyección o ese propósito que tiene definido. Cuando nosotros comenzamos a hablar de modelos de gestión o de sistemas de gestión, vemos que las organizaciones articulan todos sus esfuerzos, ¿sí?, en aras de optimizar, ¿sí?, y que comienzan a trabajar un elemento muy importante, ¿sí?, y que se convierte en una cultura, y es el tema del mejoramiento continuo. Entonces, ¿qué es el mejoramiento continuo? El mejoramiento continuo es comenzar primero a buscar a nivel organizacional, hacer un diagnóstico de qué es a nivel de procesos lo que la organización está desarrollando, cómo lo está desarrollando, si el personal está capacitado, si las actividades que se están desarrollando realmente generan impacto frente a las metas y a los objetivos que tiene trazados la organización. Entonces, se convierte en este momento en una herramienta muy importante el ciclo PHBA. El ciclo PHBA es una herramienta de mejoramiento continuo que le permite a la organización, a través de 4 fases, definir o trazar el camino sobre el cual va a alcanzar esas metas que se tiene propuestas. Entonces, en el primer paso o en la primera fase del ciclo PHBA está el planear. ¿Qué hacemos nosotros en el planear? Definimos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y definimos cuáles son los procesos sobre los cuales vamos a trabajar. Cuando nosotros hablamos de planear, pues es importante que también tengamos en cuenta que hay unos recursos que debemos definir claramente, que hay unos tiempos que debemos especificar y que hay unos responsables, que es importante que identifiquemos para el desarrollo de cada una de las actividades que vamos a gestionar dentro de este proceso. Posteriormente viene el hacer. En el hacer, como su nombre lo indica, ponemos en práctica todo lo que nosotros ya teníamos planeado, comenzamos a gestionar cada una de las actividades dentro de los tiempos que se tienen previstos y en aras de promover el tema de la mejora continua y de mejorar todo lo que la organización ha definido dentro de sus políticas de mejoramiento continuo. En el verificar, entonces nosotros comenzamos a revisar, a recoger datos de control que nos permitan verificar que realmente se están cumpliendo
las actividades que se están cumpliendo dentro de los tiempos que estaban establecidos, que se están cumpliendo los objetivos que se tenían trazados. Aquí en este tema del verificar pues se recogen mucha información relacionada con indicadores de gestión, con cumplimiento de metas, con cronogramas de tiempos, y esto nos permite pasar a la siguiente fase o a la siguiente etapa, que es el tema del actuar. En el tema del actuar, nosotros ¿qué hacemos? En el tema de actuar, nosotros como resultado de toda esa información y de todo ese ejercicio que hicimos en este ciclo, comenzamos a mirar y a detectar cuáles son los hallazgos principales, qué es lo que debemos mejorar, qué fue lo que quedó pendiente por realizar, y comenzamos a definir cuáles son las acciones tanto preventivas o correctivas que es importante que la organización comience nuevamente a trabajar para lograr cumplir con esos objetivos que se tiene trazados. Entonces, el ciclo PHBA lo que nos permite es trabajar permanentemente por la mejora. Entonces, cuando nosotros ya hemos tenido o hemos avanzado en este proceso, podemos identificar cuáles son las brechas, cuáles son las limitaciones o cuáles son las dificultades que se nos están presentando en nuestra gestión, y volverlas a planear para continuar trabajando en ellas. El ciclo, como su nombre lo indica, es un ciclo de mejoramiento continuo que le permite a la organización analizarse, conocerse y mejorar continuamente en su gestión organizacional. Es muy importante que tengamos en cuenta que en el ejercicio del planear, en el ejercicio de planeación de una organización, se deben contemplar una serie de recursos y una serie de elementos que son importantes y que nos van a permitir a nosotros tener un panorama claro hasta dónde, de dónde vamos a comenzar y hasta dónde queremos llegar. Y podemos sugerir o podemos trabajar a través de una herramienta de gestión que es conocida como plan de acción o como plan de trabajo. Esta herramienta de gestión nos permite a nosotros tener una organización clara de qué es lo que nosotros vamos a desarrollar, y todo esto en aras de ¿qué? En aras de poder focalizarnos en el cumplimiento de esa visión que tiene trazada la organización. Entonces, es importante que conozcamos y que tengamos claros cuáles son los elementos de un plan de trabajo, porque con ellos muy seguramente vamos a alcanzar todas esas metas que tenemos previstas. Inicialmente, y como nos los muestra aquí este esquema, hay varios elementos que se deben contemplar en el desarrollo de ese plan de trabajo y que son claves. Son claves porque nos permiten tener un orden y tener una claridad frente a lo que pretendemos alcanzar. Inicialmente, pues es importante definir unos objetivos, ¿sí? ¿Qué se espera conseguir? ¿Sí? Estos objetivos deben estar articulados con la visión de la organización. Entonces, al tener definidos estos objetivos, nosotros comenzamos a proyectarnos y comenzamos a pensar en cuáles son las actividades, ¿sí? Cuáles son las actividades que nosotros debemos definir para alcanzar esos objetivos. De igual forma, quiénes son o cuáles son más bien los recursos, no solamente los recursos financieros, sino también los recursos físicos, los recursos tecnológicos, el capital humano con el cual debemos articular el desarrollo de cada una de estas acciones. Posteriormente, pues viene el tema del tiempo. Es importante definir una fecha de inicio y una fecha de finalización para el desarrollo de cada una de las actividades, y también para el tema del verificar, poder identificar unos indicadores, ¿sí? Unos indicadores que se van a medir muy seguramente trimestralmente o semestralmente y que nos van a permitir ver qué tan avanzado está el cumplimiento de cada una de esas estrategias y de cada uno de esos objetivos que nosotros
hemos definido dentro de nuestro plan de trabajo. Y por último está el tema de los canales. El tema de los canales hace relación a los canales de comunicación que la empresa tiene dispuestos para que sean conocidos estos planes de trabajo. Entonces, muy seguramente el principal canal de comunicación son las reuniones o son los comités de calidad, donde se socializa a nivel organizacional cuáles son los planes que se tienen trazados y cómo se van a alcanzar. También están los boletines, también está la página web. Es importante que la empresa disponga de muchos canales de comunicación en donde pueda dar a conocer, ¿sí?, cuál es su punto de partida y hasta dónde quiere llegar con el diseño y la puesta en marcha de estos planes de acción. Los planes de acción nos van a permitir en ese ciclo PHBA poder transitar de una manera más efectiva, poder apuntarle directamente al cumplimiento de la visión de la organización y también trabajar por la mejora continua, porque realmente si la organización tiene dentro de sus políticas definida la mejora continua, se convierte en una política de calidad y a su vez se convierte en una cultura organizacional donde todos los colaboradores, desde sus diferentes cargos, desde sus diferentes niveles jerárquicos, le van a apoyar a la organización en el cumplimiento de sus metas. Esto no solamente le va a permitir a la organización crecer organizacionalmente, satisfacer las necesidades de su cliente, tanto interno como externo, sino también que le va a permitir al colaborador comprender cuál es la importancia que tiene él en el desarrollo de cada una de las actividades o de cada una de las tareas que realiza en su quehacer diario. Comprender que no solamente está desarrollando una actividad separada o delimitada o una actividad operativa que no aporta, sino que por el contrario son actividades que están planeadas y que con esas actividades y con el cumplimiento de cada una de ellas le está aportando un granito de arena a la organización en el cumplimiento de sus metas, que por ende también le van a permitir a él crecer como profesional y, por qué no, comenzar a trazarse un plan de carrera dentro de la organización que también le permita ser a él competitivo y que le permita crecer y transitar por los diferentes niveles de la organización. Es por ello que pues es tan importante que nosotros siempre tengamos claro el impacto que tiene el diseño de un plan de acción dentro de la organización. También es importante que este plan de acción, que la definición de las estrategias y de las actividades o acciones que nosotros vamos a trabajar en este plan de acción, estén articuladas a un ejercicio de diagnóstico, porque es que en el ejercicio de diagnóstico es donde nosotros identificamos cuáles son las falencias que nosotros tenemos o cuáles son las debilidades como organización que tenemos y cuáles son esas amenazas, y sobre ellas comenzar a generar estrategias que nos van a permitir convertir todas esas debilidades en oportunidades de mejora, y también ver esas fortalezas que tenemos como organización para que a partir de ellas nosotros las tomemos, las apropiemos y podamos crecer y fortalecernos en la gestión que estamos desarrollando continuamente. Entonces, como pues recurso importante, revisemos por favor la estructura que les propongo para el desarrollo de nuestras siguientes actividades. Revisemos cuáles son los elementos que debe tener esta estructura, y en la siguiente sesión vamos a ver algunos ejemplos frente a la construcción del plan de mejoramiento para la implementación de un sistema de gestión de calidad. Recordemos que hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy es un lema que las organizaciones trabajan y que les permite crecer y ser competitivas. Muchas gracias.